Vamos a grabar. Perfecto. Vamos a continuar entonces, si mal no recuerdo, nuestro ejercicio que estábamos viendo en relación a una curva de 3 radios. Una curva compuesta de 3 radios. ¿Sí, no? Creo que sí, este es el ejemplo. Ahora que me acuerdo. Que estamos viendo esta curvita. Esto lo vamos a ir por allá. Esta curva, sí. Lo tengo anotada como de la última clase. Es esta la curva que habíamos planteado, de 3 centros, donde el radio 3, el radio 1 es mayor que el radio, ¿ven? El radio 2 era mayor que el radio 3 y ese mayor que el radio 1. Así era, ¿no? A ver, ¿dónde estaban las condiciones? Así, aquí está, exacto. Bien, habíamos dicho que en este caso nosotros aconsejamos que se aplique a carreteras, o sea, para radios grandes, normalmente mayores a 3.000 metros. Por X o Z motivos, por ejemplo, en el proyecto ustedes de repente puedan hacer para radios menores, porque si no van a tener una franja vial muy grande y sus láminas van a ser enormes. Ya, normalmente se puede, pero hay que dar aclaración. Solamente con fines de práctica se hace eso. No es que eso va a ser ya el modus operandi para el cálculo real. Habíamos hecho todo esto ya y sabíamos, por ejemplo, que las dos tangentes se podían calcular ya sea por abscisas ordenadas X y o por el sistema de tangentes, ¿no? Y deltas, como es esto, utilizando tangentes y ángulos deltas. A ver, y para este caso, bajo estas condiciones de 3.000 el radio 1, 3.700 radio 2 y 6.500 el radio 3, donde hemos dicho también que los ángulos delta son inversamente proporcionales a los radios. Cuanto más grande es el radio, más chico es su delta. ¿A ver? Entonces, eso hay que hacerlo cumplir aquí. Acuérdense que la suma de los 3 deltas es el delta mayor o el ángulo central o ángulo de vector central o ángulo al centro. Eso hemos explicado. Bien, también decíamos que había 3 tangentes internas y 2 tangentes externas, la tangente de entrada y la tangente de salida. 5 tangentes en total. ¿Listo? Ya, y cada curva conservaba sus elementos geométricos con su radio y su delta. Curva 1, radio 1 y delta 1. Las progresivas también se llaman de esa forma. Aquí está. A ver. Curva 2 con radio 2 y delta 2, ángulo al centro. Curva 3 con radio 3 y delta 3. Con las mismas formas de curvas circulares. ¿A ver? Habíamos hallado para este caso también ya las coordenadas de los puntos notables del PC, ¿a ver? Y del FC. De dos formas. Una yendo por el interior de la curva hasta llegar al fin de curva. Y la otra desde el PI para hallar, por ejemplo, las coordenadas del PC y del FC. Y las coordenadas del FC, acuérdense, hemos dicho, tenían que coincidir de ambas formas. Ingresando por la curva hasta llegar al FC o desde el PI externamente con la tangente de salida. ¿A ver? Entonces yo les decía, aquí tiene que salir lo mismo y no salió lo mismo. Había algún error y que nos ha implicado revisar todo, ¿se acuerdan, no? Pero al fin lo logramos. Bien. Después habíamos ingresado a hallar las coordenadas de los centros de curva, O1, O2 y E3. ¿Eh? Y eso lo hicimos desde el PC, entrando desde el PC. Habíamos ingresado por allá, por acá.
Por ejemplo, este azimut de entrada, menos 90 grados, era el azimut del PC a lo 1. Con el radio 1 obteníamos las coordenadas del O1. ¿No ven? Aquí está. Listo. Con el apoyo del FC. Ya, y así entramos al O2 desde el PSC1. Ya, que el PSC1 ya lo teníamos por aquí, ¿no? Cuando ya hemos entrado al interior de la curva. Entonces, el PSC1, punto común de curvatura, que estaba aquí, nos servía de punto base para hallar las coordenadas del O2, con el radio 2, aquí. ¿A ver? Y lo mismo pasaba desde el PSC2, hallábamos las coordenadas del O3, porque ya tenemos las coordenadas del PSC1 y del PSC2, que los hallamos ya internamente. Y de esa forma estábamos hallando las coordenadas de los 3 puntos de intersección. Ahora me dirán, ¿se podrá hacer desde el FC? Se puede. O sea, yo puedo ingresar desde aquí, en base a las coordenadas del FC, como hallar las coordenadas del punto O3, e irme hacia el otro lado, por aquí. Solamente los azimuts van a variar hasta llegar al PC. ¿No ven? Y voy a sacar los mismos resultados. Todos los caminos conducen a Roma, no hay por dónde perderse. Los mismos resultados. ¿No ven? No va a haber problema, depende de uno. Claro, si yo los digo en un práctico o en un examen, entrar por el PSC para allá las coordenadas de lo 1, 2 y 3. Por ahí ya tienen que entrar. O les puedo decir desde el FC también. ¿A ver? ¿Está bien? Pero ahora lo que nos interesa de sobremanera, y ahí yo recuerdo que habíamos quedado, eran ya las coordenadas de las estacas internas del replanteo. Estas coordenadas que yo les tenía aquí, que no habíamos explicado porque ya estábamos agotadísimos. ¿A ver? Y eso, fíjense, es lo mismo que hemos hecho ya cuando hallábamos las coordenadas EI de las estacas internas de una curva circular. Nada más que están aquí 3 unidas. ¿No ven? 3 unidas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Nos vamos a basar en los ORs o los puntos de intersección de radios. Para las estacas EI internas de la curva 1, la base va a ser norte y este de lo 1. En la curva 2, la base va a ser norte y este del O2. Y en la curva 3 lo mismo, norte y este del O3. Como ya tenemos, aquí hemos hallado, alguien dirá, ¿puedo hacerlo también por método de las cuerdas? Puede, ¿no? Va a llegar a lo mismo, tan solo que es mucho más largo, ¿no? Mucho más largo. Entonces aquí, ¿cuál es el key del problema? Estos azimuts, ¿no? Desde el OU, O1 al EI. En la curva 2, desde el O2 al EI internamente. Ya sabemos que ese EI es cualquier estaca interna en la curva. Desde el O3 al EI interno en la curva 3. Esa es la cuestión. ¿No ve? A ver si yo achico mi dibujito. Aquí. Tenía por allá otro dibujo más grandote, creo. Aquí estaba ya. Es el manejable. Exactamente. Entonces aquí, por ejemplo, si yo voy a ir desde el O1, que ya conozco sus coordenadas, a cualquier estaca que está aquí, que yo en este caso lo está llamando EI, a ver, ahí,
Este PC se había movido. ¿Ya? Fíjense ustedes, yo me voy a colocar ahí una estaquita ahí. Ahí. Obviamente su radio va a ser el mismo de todos. A ver. Desde el O1 hasta ese punto. Un poquito, vamos a achicar un poquito más, que se sale de la pantalla. Hasta aquí. Entonces, ¿qué yo necesito? El azimut desde el punto de base O1 hasta esa estaca EI con radio R1, ¿no ves? R1, R1, R1 hasta aquí, hasta el R1. ¿No ves? Necesito esto. Y este pequeño arquito me va a dar el ángulo delta I, ¿no ves? A ver, si lo voy a hacer un poco más grande esto. Así, para que llegue hasta aquí. Ya. Fíjense bien, y yo necesito así, hasta esa línea, hasta esta línea que va a mi EI, aquí. Este es el EI, ¿no ves? Este que está perdido aquí. Y necesito identificar, ahí está ese azimut que está llegando hasta esa línea. Este angulito delta entre este radio y el EI. El delta EI, que es 2 veces el ángulo de reflexión, que seguramente lo tenemos en las planillas. A ver, que seguramente lo tenemos en las planillas. ¿Está bien? Ya necesito ya salir de aquí un poquito. Ya. Ya. 4 personas atrasadas, ni modo. Ya. Pero, ¿de dónde a dónde va ese? ¿Por dónde estoy entrando? Es muy importante eso, ¿no? A veces nos perdemos porque hacemos al revés. En vez de sumarlos, estamos o viceversa. Ese, ¿no? Ahora fíjense, si yo he entrado desde el PC al O1 y desde el O1 estoy hallando así el azimut, tal como están viendo, yo necesito este angulito en el sentido de giro horario, ¿no? Es la bacana que no son tan amigos estos softwares cuando ahora se funcionó para la flechita. Listo. Ahí es donde la mayoría le pelan, como decimos, ¿no? Ese angulito, acuérdense que es el ángulo delta EI, equivalente a 2 veces el ángulo de flexión de ese puntito, ¿no? Vamos a iluminar más aquí, porque mi teclado está un poquito oscuro, van a disculpar. Eso no es más que una equivalencia. Y lo hemos explicado en el método de flexiones en días 1. Ahí un poquito hacemos esto así. J es símbolo, ¿ya? Y este es el delta, ¿no? También símbolo. Y ya está. Ese es angulito para todas las... Vamos acá. A ver. Ya, ahora sí.
sin relleno, ¿no? Para todos. Este está casi veis recorriendo más, el ángulo va creciendo hasta llegar al PC. Ahí por lo pronto, ¿no? Lo dejaremos ahí. Entonces, ¿cuál es el azimut? Hasta ahí. A ver, este azimut, este. Yo ya sé que el azimut PC o 1, tal como veo, esto lo vamos a quitar de nuevo, va a ser azimut de entrada menos 90. Estoy llegando hasta esta línea. Si le sumo 180 y le resto todo esto, tendría que llegar aquí. ¿No ve? La otra cosa es, a ver, hay que estudiar todas las posibilidades. Esto que está pasando por ahí, el radio 1. Esta es la segunda entrada, menos 180, ¿verdad? A lo que estamos refiriéndonos. Esa es la segunda entrada, menos 180. Entonces, ¿qué me conviene a mí? ¿Cómo yo obtengo este azimut? Hasta esa radio que vale I. No hay forma si no lo sumo aquí. ¿No ve? Y les resto esta parte. Entonces no me conviene trabajar por aquí. Prefiero esto. ¿No ve? Prefiero esto. Que este delta. Ingeniero, una consulta, ¿la flecha no iría para el otro lado? Ahorita vamos a ver. Ahorita. Pram, 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 pram. Ya que se corra. A la macana. Se hace cosí demasiado que se perdió. Ya, a ese. ¿No ve? Entonces, ahora estamos recorriendo evidentemente en el sentido contrario. Lo haré volar esta fea, esta cuestión. Ahora ya estoy recorriendo en el sentido contrario y ya obviamente va a cambiar el sentido de crecimiento de, a ver, de ese ángulo. Y la flecha sería entonces, ya estoy ponerlo como mostrar pestaña, si no, no entra, ¿no? Ya, en sentido contrario. No, al otro lado. Así, ¿no? Así sería. Entonces, hipotéticamente estaríamos empezando ahí, haciendo crecer todo esto poco, hasta llegar al PSC1. Esa es la cuestión. A ver, listo. Ahora sí, vale la fórmula que estábamos pensando. Este azimut o 1 e I es igual a azimut de entrada menos 90 grados más 180 grados menos 2 veces JEI. Esa es la que hemos dicho, ¿no ve?
Ahí. Símbolo. Obviamente, azimut de entrada menos 90 más 180 va a ser azimut de entrada más 90, menos 2 veces el... ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Se volvió... Mayúscula estaba, ¿no? Ah, ya. Listo. Listo. Se acabó mi problema. Es la azimut de entrada más 90 menos 2 veces el ángulo de presión. A ver, veamos. Hacemos que hacemos en pantallita. Ahí está, ¿no? Justo, ¿no? Ahí está. Menos 90 más 180 más 90. Y menos 2 veces el ángulo de flexión que va creciendo desde el radio que va del PC a lo 1. Crece, crece, crece hasta llegar al otro lado. Hasta el PCC1. Lo mismo vamos a hacer en la curva 2. Es una repetición. ¿No ven? Lo mismo. ¿Ven? Para cualquier estaquita que venga de aquí hasta su punto de intersección. O 2. Ahora va a estar por aquí, ¿no? Ahí. Ya no voy a hacer el dibujito porque ya es repetir. Porque yo ya sé que si así como he analizado para esta estaquita ahí, aquí otra vez, otra estaquita, y ya en la curva 2, ¿no ve? Ya se supone que hay un puntito, para no ser muy detallista. Entonces yo voy a ir con el azimut desde el PCC1 hasta el O2. Y allá voy a barrer hasta la línea esta, ¿no? Hasta esta línea, hasta aquí. ¿Ve? Pero como estoy yendo en este sentido, también esto va a ser así. A ver si me conviene. Pero ya en la curva 2, no se olviden. ¿Ven? Entonces ahí uno va a ir recorriendo, recorriendo, hasta que llegar al PSC2. Con el mismo análisis que hemos hecho de la curva 1. A ver, veamos. Ya lo considero repetitivo, es el mismo análisis. Miren. Pero ya entra el delta 1. ¿Por qué entra el delta 1? Porque aquí, fíjense, hay un quiebre. El azimut. Este azimut. Allá arriba está, ¿no? Pum, 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 pum. Aquí. Se nos acabó el primer video.